Se han hecho muchos análisis respecto al debate que se dio el domingo pasado. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Vamos a hacer un análisis económico de lo que pasó, ¿puede ser? Efectivamente, que a ver, tenía un preludio, lo que había sido el debate de 2015, donde el propio presidente de la Nación, lo decías hace un ratito, había dicho un montón de cosas que después no solo no cumplió, sino que hizo exactamente lo contrario. Fíjate, vamos a repasar algunas de las cuestiones del propio debate del día domingo y analizar qué es lo que tiene que ver o qué pasó en la realidad argentina. Antes de ver la placa que nos preparó Hernán, vamos a escucharlo. Mauricio Macri hablando de inflación, dale. ...80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles. Bueno, te decía que el plan sigue siendo mentir. Por favor, Hernán, ¿nos mostrás las Fíjate placas? la placa. Primero, una mención, 36% de pobreza. Macri, vos sos responsable de eso. 5 millones de pobres nuevos con este gobierno. Sí. Pero fíjate la cuestión de la inflación. Acá lo tiramos hasta el año 92 y 2019. Fíjate, no es todo igual. Acá tenés el modelo económico de Cambiemos, del propio Mauricio Macri. Fíjate cómo los bastones son altísimos, 41, 47,6, 55, 3 de los 4 años, la inflación de Macri, parecida a la del 2002. Eso es lo que estaba viendo. Parecida a la del 2002. En el medio tenés el gobierno anterior. Pero una segunda cuestión que me parece importante, el propio Mauricio Macri siempre se olvida de esta cuestión. La inflación la tenés que ver a la luz de los salarios. ¿Ganaste o perdiste? Porque en todo este periodo, vos podés decir, bueno, la inflación es alta, más o menos, pero Había más empleo, había menos pobres y había más consumo. el salario le ganó siempre a la inflación. Acá usamos la ciudad de Buenos Aires, fuimos generosos. Acá siempre perdió. Che, Y pero eso allá, es tremendo, Hernán. El 2002 había 15 puntos menos de inflación que este año. sí, Y exactamente. Pero además, en 3 de los 4 años del gobierno de Macri, le ganaste a la inflación de la salida de la convertibilidad. Esto es un dato ilustrativo de lo que es un modelo económico. Te decía, en la década de los 90, claro, poca inflación. Ahora, el nivel de desempleo era fenomenal, absoluto. con lo cual no te garantiza exclusivamente la inflación. Ahora, esto y aquello es muy malo para la Argentina. Ahora vamos a hablar de la baja de impuestos. Vamos a escucharlo al presidente hablando de la baja de impuestos. Dale. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Si comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. ¿Qué tenés para decirnos de la baja de impuestos, Hernán? A ver. Vos probablemente te imaginarás que fue el impuesto a las ganancias que había dicho que lo iba a reducir, lo iba a eliminar en 2015. Bueno, no. Efectivamente no fue eso, ni ganancias, ni IVA, ninguna de esas cosas. Impuesto a los bienes personales, lo paga un sector minoritario de la sociedad. Mirá, yo hice este cálculo. Año 2018 se recaudaron solo 14.500 millones de pesos. Sí. Si yo proyecto lo que se recaudó en 2015 y lo aplico a la estimación de recaudación de 2019, son 60.000 millones. La diferencia, casi 46.000 millones de pesos que perdiste de recaudar solo con este impuesto. Después se desgarran las vestiduras por la cuestión del déficit. Pero acá tenía plata. ¿Para qué hizo lo que hizo? Y es más, vale la pena recordar que el propio Mauricio Macri propuso eliminar directamente este impuesto. A instancias del Frente Renovador y de la oposición en aquel momento se mantuvo en una escala muy chiquitita, 0,25. ¿Qué es el impuesto a la riqueza, entre comillas, digamos, no? ¿Qué es el impuesto al patrimonio, a la riqueza, al patrimonio? Efectivamente. Bueno, propusieron eliminarlo, casi que lo eliminaron. Vamos a hablar de endeudamiento, lo vamos a escuchar al presidente mintiéndote en un debate sobre endeudamiento. Dale. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido. No queremos contradecir al candidato y presidente de la Nación, pero bueno, tenemos datos, hay datos, dale. Es insólito que a esta altura del partido sigamos escuchando semejante cuestión. Fíjate los datos, se ve medio chiquito. Sí. 2015, 52% del PBI en deuda. Sí. Lo llevaron al 80, 30 puntos, Mauricio, 30 puntos. Es muchísimo. Esto es el aumento, pero además
no era por la deuda del gobierno anterior, la aumentaron ellos, sencillamente. En todo caso, tiene que echarle la culpa antes de aquel periodo. ¿Y sabes cuál es? Capaz que sea la fuga de capitales, Bueno, que han financiado, ¿no? Claramente la deuda y la fuga siguen y van de la mano durante el gobierno de Macri. Es decir, se endeudaron, o este gobierno tomó deuda para garantizar la fuga. Pero además, dos datos te decía. El endeudamiento en moneda extranjera aumentó de manera sensible, prácticamente se duplicó, de 32 a 64. Y la segunda cuestión es que el endeudamiento básicamente se incrementó con acreedores externos, no intrasector público. Claro, Esto pasó de 22 a 52, más que se duplicó. Es decir, y ahora tenés que renegociar con ese, no podés discutir internamente dentro del Estado cómo haces para reperfilar. Tenés que sentarte con los acreedores externos para resolver esa problemática que la generaste vos mismo. Y ahora vamos a hablar de los jubilados, una de las víctimas principales del modelo de Mauricio Macri. Le robó absolutamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se lo quedaron los amigos, algunos fueron para afuera y además de eso tenía un mensaje para darle el domingo. Dale. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos, mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, 2 de cada 3 medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente. Bueno, hablamos de PAMI, ¿te parece, Hernán? Dice Mauricio que tienen celular los jubilados, pero la verdad que en relación a la decisión política respecto del PAMI, la verdad que no es nada positivo. Fíjate, mira, presupuesto 2019, casi 200.000 millones de pesos. Acá lo comparé con la proyección de 2017 actualizada por inflación. Sí. 220.000, pierden 20.000. ¿Por qué lo hice? No lo hice con 2015 o con otro año. Porque quería ver este número. ¿Sabes por qué? Porque estos 20.000 millones de pesos, casi estos 20.000 millones de pesos, con eso se podría cubrir el 100% de los medicamentos, que es lo que le quitó el PAMI actual a los jubilados. Hoy no tienen esa cobertura, contramano de lo que dijo, y que mintió claramente en el debate el propio Mauricio Macri. Con esos 20.000 millones de pesos podríamos cubrir lo que tiene que ver con los medicamentos. Está la otra placa. Dame la próxima placa. ¿A dónde se fue esa guita, Hernán? Bueno, ¿a dónde crees que fue? básicamente ¿A pagar deuda? se la comió en parte la inflación y evidentemente, si vos ves los datos que hoy anunció la CUNSA, una parte importante se fueron a los intereses de deuda, que en el último año aumentaron 100%. Bien, fíjate. La jubilación de mayo de 2015 a septiembre de 2019 aumentó el 239, el incremento del precio de los medicamentos que paga el afiliado del PAMI de 2015 a 2019, 247, y ahí ¿qué tenés? Y acá tenés los medicamentos por fuera del PAMI, 400%. Tenés 2 millones de adultos mayores acá. Claro. No es Claro. cualquier cosa. Acá tenés 4 millones, un poco más, 5 millones de jubilados. A ver, de todas formas, en cualquier circunstancia, los jubilados perdieron. Claro. Pero además de esto, el PAMI les quitó medicamentos, porque te hace un análisis y te dice, bueno, si vos tenés, por ejemplo, tu hermano, tu primo, tu tío, alguien, Muy tu bueno. hijo, que tiene ingresos, tu hijo tiene ingresos, entonces no te cubre los medicamentos, tenés que ir a pedirle, vos que aportaste toda la vida o que trabajaste toda la vida y quizás no te hicieron los aportes, tenés que ir a pedirle a tu hijo que te compre los medicamentos porque el PAMI no te los cubre. Hernán, muchísimas gracias, viejo. Ahí estaban las mentiras del presidente Mauricio Macri, analizado desde lo económico.